Vamos a cantar el himno número 67. Señor, yo te conozco. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Cerca sí conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente sol, las chispas de tu carro conozco en las centellas, tu aliento en el rugido del rápido aguilar. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de hinojos ante tus pies está, pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al grande Jehová. Amén. Vamos a continuar con el himno número 60. Santo, 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 tu gloria llena. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria a Dios. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios. Oh Rey del cielo, oye clemente nuestra ferviente y humilde voz. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria
Santo, Santo, tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, Hosana, gloria a Dios. Dignos seamos de bendecirte, limpias las almas de todo mal. Cielos y tierra cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial. Amén. Vamos a continuar con el himno 65, 64. Himno número 64. O 66, perdón. ¿Sabes cuántos claros astros dan al cielo su fulgor? ¿Sabes cuántas nubes bellas van del mundo alrededor? Solo Dios los ha contado y ninguno le ha faltado. Entre todos cuantos son, entre todos cuantos son. ¿Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están? ¿Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan? Dios a todos ha creado, en la vida el gozo ha dado, para disfrutar su don, para disfrutar su don. ¿Sabes cuántos tiernos niños con el sol despertarán? ¿Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán? Dios que a todos ha otorgado su placer y buen agrado, te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Igual damos la bienvenida a nuestras visitas. ¿Cuántas visitas tenemos en nuestro medio en esta tarde? El hermano Rodolfo tiene ganas de llevarse la Biblia, ¿eh? Bueno, bien, damos la bienvenida y que siéntanse contentos aquí en la casa de nuestro Dios. También anunciamos para nuestros niños, si algunos todavía están aquí, la clase que tienen ellos allá en la parte de abajo, en los departamentos. Ya pueden anexarse a ese lugar si así lo requieren. También recordamos que ya al iniciar tal vez se nos hacía largo una semana, dijimos, pero ya es miércoles, o ya, ¿cuántos días nos quedan? 3 después del sábado. Entonces yo creo que damos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado en esta semana y porque ha traído el pastor para compartir la sabiduría que Dios le ha dado a él. Damos gracias a Dios por eso. También vamos a entonar el himno tema, que es el que tiene la hermana Andrea. Bueno, vamos a ponernos de pie para cantar nuestro canto tema, himno número 107, Canto el Gran Amor.
Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén. También, hermanos, para recordarles del material que tiene el pastor, como sabemos, tiene los 2 libros. A la salida va a estar nuestra hermana, la esposa del pastor, si alguien se interesa por el material. El primero uno de ellos es para líderes emergentes. Ese es, ya ayer lo estuvo anunciando el pastor. Y el segundo dice el método de Cristo para ganar almas. Yo creo que es de bastante y suma importancia de que obtengamos este material. Si alguien lo necesita, ya como dijimos, la esposa del pastor va a estar ahí a la salida. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos para tener una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu bendito nombre. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Señor, gracias, Señor, porque nos permitiste estar nuevamente aquí en esta mitad de semana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que lo que tienes para nosotros por medio del pastor, Señor, podamos aprenderlo, Señor, y ponerlo en práctica y llevarlo a aquellos que no te conocen, Padre del cielo. Gracias por tus bendiciones, gracias por el pastor, bendice a su familia. Todo esto lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Bueno, me da gusto de que hay fieles que se mantienen al pie del cañón, ¿verdad? Y aquí están, qué bueno. Llegamos a la mitad de la semana y el tema que hoy voy a considerar es uno de los temas que para mí son difíciles de expresar porque en ella se conjugan muchos sentimientos encontrados, especialmente porque la muerte de Cristo es uno de los tópicos que más conmueven. Voy a hacer un repaso de lo que vimos ayer, ¿verdad? De la creación de la tierra, que Dios la creó y dice que todo era bello, que era perfecto. Desgraciadamente ustedes vieron allí en las escrituras de que la mujer fue engañada por la serpiente y ésta tomó el fruto y como resultado fueron expulsados del Edén. Una historia triste, ayer la consideramos, vimos diferentes aspectos relacionados con esto, pero lo más importante es que el Señor Jesús no los abandonó, no los dijo largo de aquí, no los quiero volver a ver más, sino hizo unas declaraciones que fueron muy importantes cuando le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu
descendencia y su descendencia, o sea, tanto de la serpiente como de la mujer. Y dice, tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ya a la serpiente se le estaba diciendo pues cuál era el destino que iba a tener, aunque él también iba a hacer algo por la destrucción de los planes divinos. Hay un capítulo entero, les recomiendo, no tenemos tiempo para leerlo, pero sí sería muy bueno que consideráramos en algún momento de la semana, si es ahora en la noche antes de acostarse, leer el capítulo 53 del profeta Isaías, donde hay una profecía que es una promesa en realidad de lo que Dios va a hacer a través de el siervo de Jehová que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, donde dice que fue maltratado y humillado, y dice que ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Y ustedes conocen, y les invito para que lean todo ese capítulo hermoso donde se describe lo que Jesús iba a hacer en favor de nosotros. Y finalmente pasaron aproximadamente 4000 años después de la salida, de la expulsión de Adán y Eva del Edén. 4000 años pasaron, y entonces, como dice el apóstol San Pablo ahí en Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando vino se cumplió el tiempo, dice aquí, perdón. Gracias. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Ahí está, otra vez describiendo lo que Dios iba a hacer. Ese niño que nació de una mujer vino para rescatar, dice, a los que estábamos bajo la ley. La condenación de la ley, dice, la paga del pecado es ¿qué? Estábamos bajo la condenación de la ley, dice, pero nos iba a rescatar, o sea, nos iba a liberar de esa condenación para que fuésemos adoptados como hijos. Ustedes pueden ver que pues fuimos lanzados fuera, pero no fuimos dejados, y además se mantiene la promesa de que seguiríamos siendo hijos y adoptados. Y cuando llegó ese pues momento, dice el apóstol San Juan que el Verbo se hizo carne, o sea, se hizo ser humano, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús viene, nace aquí, conocen la historia bien, estamos acercándonos a la fecha que se recuerda la muerte, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque realmente ya los estudios en base a datos e información se considera que más o menos Jesús nació en el mes de octubre y no en el tiempo en que se señala, que tiene más bien una connotación que está fuera del contexto bíblico. Pero después, 30 años después de estar Jesús viviendo en Nazaret como cualquier ser humano, viviendo las actividades primero con su padre, después que muere su padre, él se encarga de ser el arquitecto, dice en griego, que no es solamente carpintero, sino alguien que se dedica a construir casas, y obviamente tiene que ver también con la carpintería, porque en aquel tiempo se usaba mucho la madera y otras cosas. Pero pasaron los 30 años y en el desierto se presenta alguien, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando precisamente porque Jesús es el rey de ese reino y representa el reino de los cielos. Y en una de esas ocasiones en que estaba predicando, se acerca un hombre
al río donde él está bautizando, y al mirarlo, Juan el Bautista hace una declaración: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy interesante esa declaración, porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, para vestirlos se les puso, dice, pieles de animales. Esas pieles de animales obviamente quiere decir que se ofreció un sacrificio, y que ese cordero que murió en lugar de ellos era precisamente, simbolizaba aquel cordero que iba a venir. Y Juan el Bautista hace alusión, porque todos los sacrificios que se ofrecían, tanto los patriarcas como en el santuario terrenal y después en el templo de Jerusalén, señalaban a un cordero que tenía que morir en lugar del pecador, porque precisamente el adorador venía hasta el altar de los sacrificios en una mesa, y allí el corderito amarrado, él ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, con las dos manos lo oprimía y confesaba y decía: Señor, gracias porque tú ofreciste para que a través de este cordero pueda ser limpiado, borrados mis pecados, y los confieso. Y tenía que decir específicamente: me pido perdón por esto que robé, por esto que cosas que mentí, por esto que engañé, por todas estas cosas. Tenía que todo confesarlo, poniendo sus manos sobre la cabecita del corderito, y después el sacerdote le daba un cuchillo, tomaba la cabeza de ese corderito y le cortaba el cuello, salía la sangre, y el sacerdote tomaba en un tazón, ¿verdad? Esa sangre, y la untaba en los cuernos del altar, y simbólicamente con eso, ¿verdad?, con la muerte de ese corderito, él se libraba de la condenación del pecado, pero otros seres inocentes estaban muriendo por él. Por eso es que Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios, que representaba ese corderito que era muerto, ese que habló Isaías, que como cordero fue llevado al matadero. Dice: para que quite. Es una palabra en el idioma griego que tiene dos significados. Yo vengo con una carga, después alguien viene y me la quita, pero al quitármela a mí, él, ¿qué cosa? Se la echa encima. O sea, me la quita, pero la carga. Y Jesús vino a quitarnos el pecado del mundo, pero a cargarlo sobre sí, ¿verdad? Y después de su bautismo, vemos aquí en la película de San Lucas cómo Jesús, dice, recorría por toda Galilea, Judea y otros lugares, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Eso lo hizo durante 3 años. 3 años él anduvo realizando ese ministerio de sanamiento, de enseñanza y de predicación, para que la gente pudiera verlo, y al verlo a él pudieran saber que él era el Mesías, y que así como el Mesías era con los pobres, con los enfermos, con los desvalidos, con los arrepentidos, cómo los recibía y les ayudaba, los sanaba, los animaba, es Dios mismo el que está manifestándose en ellos. Por eso se llamaba Emmanuel, Dios que con nosotros. Finalmente, ustedes conocen la triste historia de que es llevado a la cruz, donde Él muere precisamente para tomar nuestro lugar. Ahora, vamos a pensar, porque siempre que hablamos que Jesús murió en la cruz por nosotros para salvar nuestros pecados, y siempre decimos eso, y como que Jesús nada más vino para eso. No, Jesús vino para otras muchas cosas. La muerte de Cristo
tiene un significado mucho más abarcante, mucho con dimensiones de diferentes perspectivas que hoy quisiera brevemente explicarlas. No puedo entrar en muchos detalles, pero vamos a verla. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Pero vamos a verla desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios necesitaba o requería que Jesús muriera? ¿Verdad? Porque es necesario que Él muera. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Alguien tenía que morir por el pecado. Dios, fíjense bien, no perdona el pecado, perdona al pecador. Y es una gran diferencia. En otras palabras, si yo robé y entonces yo soy culpable, merezco el castigo por robar, pero entonces viene alguien que dice, muy bien, yo tomo tu lugar, pago la cuenta. ¿Cuánto? Aquí está, te regreso el dinero. Y entonces ya se restableció la justicia porque se regresó, ¿verdad?, el dinero. Pero obviamente yo me libro, claro, me arrepiento por haber hecho eso, pero otro fue el que pagó por mí para librarme de la condenación de ese pecado. Y entonces, fíjense bien, vamos a ver desde la perspectiva de Dios, cómo ve Dios el problema del pecado y qué es lo que Dios hace. Miren, la justicia y la santidad divina, Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y cuando se comete alguna injusticia, la justicia demanda castigo. No hay vuelta. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La santidad de Dios no puede tolerar el pecado. Y el pecado y el pecador tienen que morir, porque lo demanda la justicia divina. Dios no puede ni ignorar, ni tolerar, ni perdonar el pecado. ¿Por qué? Porque la justicia divina demanda el castigo del pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Fíjense bien, Éxodo 34, 6 y 7. Hablando precisamente Moisés cuando vio a Dios y que le mostró su gloria, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado. Perdona, fíjense bien, la iniquidad, la maldad, la rebelión y el pecado. Tres palabras que utiliza que tienen un significado muy importante. No vamos a poderlo explicar en detalles. Pero dice que aunque perdona eso, no tiene por inocente al malvado. ¿Y qué hace? Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Ok, aquí tenemos por un lado la justicia de Dios, la justicia que no perdona, no olvida, no ignora y exige la muerte y la destrucción del pecado, no tolera el pecado. Esa es la justicia divina. El otro lado está el amor y la misericordia de Dios. Por el lado de la misericordia, Dios no quiere que el pecador muera, quiere que el pecador viva, pero para eso entonces Dios tiene que hacer algo. Dice Ezequiel 33, 11, yo el Señor juro por mi vida que no quiero la muerte del, ¿qué cosa? Del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Dice, y pueden poner ahí su nombre en lugar de Israel y que diga Armando, José, María. Deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué tienes que morir? Dios, no quiero que mueras. Juro mi vida que no quiero la muerte del malvado, dice Dios, ¿verdad?
Sin embargo, ¿verdad? Hay que satisfacer la justicia divina, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Mientras que la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está. El pecador que no quiere abandonar su pecado, pues muerte. Pero el pecador que se arrepiente y acepta la invitación divina, entonces él tiene la vida y tiene el perdón. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios quiere dar la salvación y liberarnos del poder del pecado, ¿verdad? El pecador, Dios le da una nueva oportunidad. Dice en Hebreos 2:15, de esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte vivían esclavos durante toda la vida. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, porque precisamente nosotros somos pecadores y no podemos, porque somos esclavos del pecado y queremos liberarnos, y como dice el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer no lo hago. Y porque dice, miserable hombre de mí, estoy esclavo del pecado. Y entonces Dios viene, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Dios quiere liberarnos de esta manera. Dice, ha dado libertad a los que por miedo a la muerte vivían esclavos durante toda la vida, y entonces nos ofrece pues que si yo quiero separarme del pecado, romper las cadenas que me atan y vencer aquello que me tiene sujeto en esclavitud, lo único que tengo que hacer es pedirle a Dios ayuda, pedirle perdón. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, la siguiente conferencia. Pero entonces hay otro elemento muy importante. La muerte de Cristo pues tiene el propósito de hacer entender, poder entender al pecador. Muchos dicen, sí, estoy aquí en las drogas, estoy en los vicios, en el alcohol y cualquier otra cosa que me tiene encadenado. Y sí, tú quieres que yo deje de pecar y todo, pero tú no sabes lo que es estar en estas condiciones. A veces se le dice a Dios de esa manera. Por eso es que me dices que yo deje esto, pero yo quiero y no puedo. Bueno, precisamente Jesús para eso vino, para eso se hizo hombre, para eso vivió y sufrió y padeció. Pues porque dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás, ¿qué cosa? Jamás pecó. En otras palabras, Cristo vino, se hizo hombre para poder decirle, sí, yo sé lo que sientes, lo que te duele y todo. Yo te ofrezco la salvación, abandona el pecado, yo te voy a dar poder, así como yo tengo poder he tenido el poder para vencer el pecado, yo te voy a dar ese poder para que puedas liberarte de las cadenas del pecado. Bueno, entonces, desde la perspectiva de Dios, pues, la justicia divina demanda la destrucción y la muerte del pecado y el pecador. Pero el amor y la gracia de Dios dicen, mira, yo no quiero que mueras, te ofrezco algo, arrepiéntete y entonces te voy a dar el perdón. Yo voy a hacerme del cargo del pecado, voy a cargarlo yo y tú tienes la oportunidad de vivir. Pero ahora vamos a ver la muerte de Cristo desde otra perspectiva, la perspectiva del universo. Saben ustedes, acuérdense que esta rebelión, este problema del pecado no surgió aquí en la tierra. ¿Vino desde dónde? Desde el cielo. Y esa rebelión allá, Dios estaba siendo acusado. Y es un detalle interesante. No sé cuántos de ustedes se han tenido que enfrentar con alguien que lo acusa a uno de algo que no hizo. Y lo único que uno puede hacer es, yo no soy, yo no lo hice. Y el otro, no, si tú eres, a ver, demuéstrame. No, que tú, que esto, que lo otro. ¿Qué puede hacer uno? Lo están acusando.
Y el otro que acusa asegura que sí, yo fui, y yo digo que no. Entonces es la palabra de uno contra el otro. Ese es el problema que Dios tuvo allá en el cielo. Satanás lo estaba acusando de que era un tirano, que era un déspota, que era un tipo ególatra, egoísta, y todos los defectos y cosas que el diablo tenía se los estaba echando a Dios. Dios no podía mentir, no podía engañar, no podía falsificar, no podía hacer nada, porque Él es la verdad y solamente trabaja con la verdad. Y tiene ahí enfrente a un individuo que maneja la mentira, el engaño, la falsedad, del distorcerse la verdad, y hace cuanto lo demás. ¿Qué va a hacer Dios? Entonces Dios simplemente tiene que permitir que ese tipo siga, y en el momento llega cuando él mismo se descubre y el universo lo ve y dicen: ajá, ahora entiendo, ahora sé que tú eras el mentiroso, el engañador, y que al que acusabas era inocente. ¿Entienden el punto, verdad? Ahora, entonces, ¿cuál era el propósito de la muerte de Cristo? Miren, era desenmascarar el carácter y la obra del diablo. O sea, Dios permitió que el diablo siguiera. ¿Por qué? Porque si él hubiera actuado y lo hubiera destruido, todos los demás hubieran accedido y obedecido por temor, porque si no, cuidado, porque si no, mira lo que le pasó a este. Él dejó. Pero llegó un momento en que precisamente Cristo vino para desenmascarar al diablo. Y dice ahí en Hebreos 2:14: así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre para derrotar con su muerte al que tenía el poder de matar, es decir, al diablo. O sea que Cristo vino y con su muerte Él derrotó al diablo. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente y vamos a entenderlo. Al revelar el carácter y amor de Dios para con sus criaturas, se podía hacer el contraste. El diablo mintiendo, engañando, provocando y echándole la culpa a Dios. Y Dios entonces, al enviar a su Hijo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se muera, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, el universo pudo ver que Cristo vino, es Dios Cristo, y vivía sanando a la gente, ayudándola, y cuando lo acusaban, cuando lo herían, cuando lo ofetearon, como vamos a ver más adelante, Él no hizo nada. Y veía que esos que herían, que lo escupían, que lo arrancaron la barba, que le clavaron la cruz, la corona, que todo eso, vieron que eran instigados por el demonio, por los demonios. Entonces ahí el universo se dio cuenta quién en realidad era el diablo y sus seguidores y quién era Dios a través de la persona de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Ya vimos desde la perspectiva de Dios, la justicia divina, la perspectiva, el universo. El universo tenía que ver precisamente el contraste entre Dios y Satanás. Y ahora vamos a ver desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque Dios, como dice, entiende al hombre y dice: miren cuánto nos ama Dios el Padre para que nos pueda llamar hijos de Dios, y lo somos, dice. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesús aparezca seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que Dios vino a través de Cristo a mostrar cuán grande amor tiene por la raza humana, que a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestras falencias, de todas las cosas malas que tenemos, Dios a pesar de eso nos ama.
tiene un interés por nuestra salvación. Y al ver eso, entonces, la persona pues ve a Dios y lo entiende. Pero también tenía otro propósito: revelar al ser humano hasta dónde el pecado nos ha llevado y hasta dónde nos puede llevar cuando no somos nosotros guiados por Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol San Pablo? Miren aquí lo que dice. Antes ustedes, hablando Pablo a los cristianos de Éfeso, les dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Y sigue diciendo: a causa de esto merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos, ¿qué cosa? ¿Estábamos qué? Muertos a causa de ¿qué? De nuestros pecados. O sea, Dios nos amó aunque seguíamos todavía revolcándonos el pecado, haciendo las cosas malas, viendo y hablando y comportándonos. Dios, dice, nos amó a pesar de eso. Dice: por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. O sea que Cristo, cuando ascendió al cielo, todo aquel que cree, Dios les asegura y dice: ustedes van a estar conmigo y se van a sentar conmigo en el reino de mi Padre. Y obviamente cuando vemos cuán grande amor tiene Dios por nosotros, pues eso nos hace recapacitar. Y dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 5, dice: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió ¿por quiénes? Por los pecadores. Fíjense bien, ¿murió por quiénes? Por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona que le haya hecho gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. O sea, fíjense bien, no está diciendo: miren, cuando ustedes cambien yo voy a morir. No, Él murió, y murió para que nosotros cambiemos. Al ver lo que Él hizo por nosotros, entonces nos pide que nosotros, al ver su amor, cambiemos nuestra actitud. Ahora voy a compartir con ustedes algunos datos que no son muy comunes. Se habla de que Cristo murió en la cruz, que fue crucificado, que padeció, pero todavía no entendemos de lo que significaba en aquel tiempo la crucifixión. Vamos entonces a ir rápidamente en un vistazo panorámico, ver las escenas finales de la vida de Cristo, desde el momento que fue llevado ante Pilato. Pilato, ustedes conocen la historia de que pues él veía que realmente Jesús no merecía la muerte, ni es más, lo quería de libertar, pero los líderes judíos no quisieron y le dijeron: si lo sueltas, no eres amigo de César, y vamos a ir con el chisme a decirle al César que tú a uno que quiso ser rey lo perdonaste y no le hiciste nada. Y entonces Pilato se vio entre decir: ¿qué voy a hacer? Esta persona es inocente, pero estos quieren que yo lo mate y me van a ir a acusar
diciendo que como él dijo que era rey de los judíos, pues en otras palabras, yo lo estaba alentando para que él fuera. Lo mandó a azotar, tratando de ver si con eso, al verlo él sangrando por el azote, ahorita voy a explicar cómo era ese azote, despertaba la compasión y lo soltaba, y finalmente no. Y entonces dice: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A este o a Barrabás? No, suéltanos a Barrabás, que era un asesino, ladrón, de que se había levantado en contra del Imperio Romano. Y dice: ¿y qué hago con este? Crucifícale este, suéltanos a Barrabás. Bueno, vean allí, vamos a ver la descripción que Elena de White en su libro El deseo de todas las gentes, allí en ese capítulo llamado El Calvario, muy hermoso capítulo, se lo recomiendo que lo lean. Dice precisamente, delante de la multitud, que era un enlosado, así, un patio grande que estaba con losa de piedra, dice Pilato: allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso doliente que, con la frente condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero como sucedió eso, entonces, que suelta a Barrabás y crucifícalo, entonces dijo: bueno, allá ustedes. Se lavó las manos y dijo: que su sangre caiga sobre vosotros y vuestros hijos por esto que estoy haciendo. Yo no considero que él sea culpable, y ustedes dicen que sí, sí. Y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucedió? El gobernador llevó al prisionero al pretorio. ¿Qué era el pretorio? Era el cuartel donde estaban todos los soldados. Allí estaban viviendo, ¿no? Era donde ellos se quedaban. Aproximadamente era una compañía, y una compañía aproximadamente tenía entre 500 y 600 soldados romanos, acostumbrados a matar y a cometer las crueldades más espantosas. Y entonces les dice: ahí está, prepárenlo para la crucifixión. Parte del proceso de la crucifixión era que había que azotarlo. Ya lo habían azotado una vez, pero ahora tenía que segundo azote, porque era parte del proceso de la crucifixión. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice: desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Lo sentaron sobre, me imagino, algún un banco o alguna cosa. ¿Y qué era lo que hacían? Dice: hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. Y entonces, escupiéndole en la cara, le arrebataban la caña que le habían dado y con ella lo golpeaban en la cabeza. No crean que un golpe así, era con toda la furia y el enojo y el odio que sentían, impulsados por los sentimientos que el diablo, los demonios, estaban inspirándolo a hacer. Y dice: de vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, o sea que le pegaban aquí para que se le encajaran más las espinas que tenía en su cabeza, haciendo penetrar las espinas en las sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba.
las burlas y el escarnio se mezclaban con los groseros juramentos de blasfemia. No solamente era golpes y burlas, sino que eran groseros juramentos, blasfemias. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida. Pone en ridículo su pretensión de ser hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio en labio. Alguien le decía una cosa y sonaba chistoso y todo el mundo ja, 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 y le empezaban a decir, y otro con otra obscenidad más fea, de tal manera que se burlaron de él por un buen tiempo, y entonces llega el momento crítico, la flagelación. ¿Qué era la flagelación? Ahí lo presentan ante una columna, pero era común que lo acostaran en el suelo, le amarraran las manos y también los pies, y entonces con la boca abajo, entonces el verdugo podía azotar. Había un código: como iba a ser crucificado, tenía que ser golpeado, pero no a tal punto de que lo condujera a la muerte. Así es que los golpes eran cuidadosamente dados en las zonas donde no tenían órganos vitales. Claro, ¿qué sucedía en la flagelación? Miren, ahí está un flagelo. Era una vara más o menos de 70, 80 centímetros, que tenía 3 cuerdas eran de cuero, y se le abría el pedazo de cuero y allí se amarraban pedazos de plomo, como pueden ver ahí. O si no, también se hacían esas estrellitas como las espuelas, se amarraban allí para que al golpear el verdugo lo hacía de tal manera que al jalar sacaba la piel, la sacaba y quedaba completamente descubierto el músculo. Primero los glúteos y poco a poco hasta que finalmente toda la espalda quedaba sin nada de piel. Los músculos completamente dispuestos, chorreando sangre. Después de haberle escarnecido y golpeado, dice, le quitaron el manto que le habían puesto, le pusieron sus vestidos y se lo llevaron para crucificarlo. Imagínense, le ponen el manto, y el manto con el chorro de sangre se le pega con la sangre allí. Él apenas podía sostenerse en pie porque los músculos magullados con esos golpes estaban destrozados de tal manera que no podían hacer fuerza, porque ya los nervios y todo lo demás estaba completamente lacerado. Y ahí lo llevan. Déjame mostrarles. Bueno, vamos a ver avanzando, pero se describe que lleva una cruz, pero en realidad no, la cruz era demasiado pesada para una persona, porque más o menos era un tronco que debía tener por lo menos de 2,5 a 3 metros de altura, porque más o menos medio metro le tenían que meter allí, y entonces el otro 2 metros era para que el hombre pudiera colgarlo. Entonces ese tronco que le llamaban el madero, ese normalmente lo tenían allá en el lugar donde se iba a ser crucificado, y yo lo único que llevaba era el palo atravesado que le llamaban patíbulum. Por eso es que de ahí viene la palabra, lo llevan al patíbulo. ¿Por qué? Porque era eso donde ya alguien que va allí es porque va precisamente a la muerte, ¿verdad?
dice ahí, la muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, acuérdense, ya no aguanta y le amarran, lleva el patíbulo aquí, lo amarraban con los brazos acá. Dice, pero no manifesta compasión. Ahí está el montón de gente que miraban y lo miraban, la cara había sido desfigurada por los golpes que le daban los soldados, apenas podía ver porque los ojos también estaban inflamados de los golpes que recibía con la vara y con los golpes que le daban con las manos, las escupitajos que le daban en la cara. Le habían arrancado la barba así de tal manera, tal forma que los mismos cachetes se le habían ya desprendido pedazos de su carne. Apenas podía ver el camino. Dices, la multitud se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. Claro, ¿cómo la podía llevar? Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. No podía, pues los músculos prácticamente estaban destrozados. O después, cuando la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. Ahí quedó. Y levántate, lo pateaban, se había desmayado. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Viendo que el hombre allí, y ellos mismos se dieron cuenta que ya no podía, le quitan el patíbulo y ven a un hombre, a ver tú, cógelo. Y lo toman, era José de Arimatea, que lo hacen que cargue esa cruz y entonces levantan a Jesús, posiblemente le echaron un poco de agua para despertarlo, le levantan y se va caminando Jesús, apenas puede con su propio cuerpo. Finalmente llega al Calvario. La palabra Calvario es un monte y tiene una forma de calavera. Cuando uno lo ve de lejos parece estar redondo y en la parte de abajo tiene las facciones como una calavera y tiene son dos cuevas, cavernas, y en el centro, entonces parece una calavera, por eso le llaman Calvarium, de donde viene la calavera, Calvarium en latín, que significa calavera, Gólgota en hebreo. Ahora vamos a ver la cruz. La cruz estaba formada por tres partes. Ya les dije, el tronco ese le llamaban el tzulu o el madero. Normalmente era un tronco grueso que soportara el peso de una persona. No crean que era un tronco derecho, cogían un árbol que estuviera, no importa que estuviera chueco, nomás que se pudiera parar. Y el patíbulo, que era donde iban a colgarlo atravesado, y había una parte que era así, que llamaban la cedil. La cedile era para que la persona, cuando estaba crucificado, llegaba un momento, porque lo clavaban con los pies y las manos, y entonces llegaba un momento que él ya no podía soportar, el cuerpo caía, y para que se pudiera sentar ahí, pero la maldad de los soldados era tanta que le ponían un clavo para que al sentarse se le clavara en los glúteos. Era una cosa, o sea, al hablar de la crucifixión no era una cosa de juego, era algo espantoso y era para que la gente al verlo se quedara tan espantado que dijeran: no nos queremos meter con los romanos porque no nos queremos que nos lleven así. Era tan mal vista que un ciudadano romano no debía ser crucificado. ¿Por qué? Porque era tan degradante eso que por más malo que fuera un ciudadano romano, no debía ser crucificado. Solamente los rebeldes que se rebelaban contra Roma, que no eran romanos, eran puestos en la cruz. Y entonces, era la costumbre de que
en la parte superior de donde se ponía la cabeza de la persona, arriba se ponía lo que se llamaban la causa. ¿Por qué está siendo crucificado esa persona? Y entonces ahí ustedes recuerdan Jesús Nazareno, rey de los judíos en 3 idiomas. ¿Cuál era la causa? Este dijo que era el rey de los judíos. Y por esa razón entonces ahí le ponen lo que se llama la causa. Ahora, en 1968, en Jerusalén, en una cueva, encontraron un osario. ¿Qué es un osario? El osario más o menos era algo así como esta mesa que estaba hueca y que tenía nada más una tapa. A la persona que moría la ponían encima la lápida, y al año más o menos, ya cuando el cuerpo, la carne y todo se habían hecho polvo y que quedaron los puros huesos, entonces movían la cubierta de esa caja y ponían los huesos allí, y así toda la familia, conforme iba muriendo, iban poniendo los huesos en ese mismo cajón. Esa era la costumbre judía. En una cueva ponían, acuérdense que Jesús lo pusieron ahí, que estaba todavía los mantos, o sea, ese era el lugar. Bueno, ¿qué sucedió en 1968? Encontraron en Jerusalén un osario, y en ese osario estaba el esqueleto de alguien que evidentemente había sido crucificado. Y la forma como encontraron los huesos y todo, se pudieron más o menos imaginar cómo fue crucificada la persona, y ahí lo tienen. Así es como por lo menos Jonathan, que ese era su nombre, fue crucificado. En otras palabras, lo que pusieron fue los dos pies juntos y le atravesaron con un clavo los dos, y más o menos de esta forma, así como lo pueden ver. Y ahora vamos a ver, cuando vieron los huesos, encontraron que parte de aquí tuvo que ser quebrado, porque para quitarlo de la cruz tenía un clavo de 7,5 pulgadas que había atravesado las dos partes de los pies para ser clavado hasta el tronco de lo que era el madero. Y parece que el madero se encontró con un, ¿cómo le llaman? Un ojo de esos. Y esa parte es más dura, de tal manera que el clavo, en lugar de penetrar, se fue dando vueltas y se retorció. Ahí pueden verlo ustedes. Lo que ves blanco es el pedazo del hueso. Y ahí pueden ver la cabeza del clavo, y la punta está retorcida. Cuando midieron, pues eran 7,5 pulgadas, 18.75 centímetros. No pudieron separar los huesos porque el clavo había penetrado de tal manera que era imposible, y lo único que hicieron fue cortar los huesos y ponerlos aparte, y encontraron esa parte allí. Así es que ustedes se pueden imaginar a Jesús con ese tipo de clavos atravesado en sus pies, y en la mano es lo más seguro es que fue aquí, porque aquí con el peso se rompen, pero aquí no. Entonces a veces lo que hacían era clavarlos aquí y amarrarlos, porque la tendencia era precisamente a que se cayeran, se rompieran. Elena de White nos dice lo siguiente: tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Levantan a Jesús
con todo y el tronco, ha de haber sido, tenía que ser varios hombres que la levantaran para meterla en el agujero, y lo que hacen es esto y dejarlo caer para que el impacto produzca más dolor. Dice: levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella, esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Ahí estaba Satanás. Sabía que era la última batalla, que si la perdía, todo se había perdido. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Lo que le estaban haciendo, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación fuese eterna. O sea, lo que le estaban haciendo, Dios dice: no puedo perdonar gente tan mala, que mi hijo vaya a morir por esos miserables. No, ese era el miedo de Jesús, que el Padre fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El único que murió la muerte segunda es Jesús. Todos nosotros morimos la primera muerte. La segunda muerte ya no la vamos a vivir, la experiencia. Solamente aquellos que no se arrepientan y no quieran abandonar su pecado, entonces sí sentirán el mismo dolor y pavor que siente aquel que va a morir eternamente. Jesús murió esta segunda muerte, no murió la muerte común, Él murió la muerte por el pecado. Dice: sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios, y quebró su corazón. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros, no quisieron ver todo lo que estaban haciéndole a Jesús, para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena, por eso es que dice que hubo tinieblas. Los rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes, acuérdense. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saqué el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Por ti Jesús murió en la cruz, para que tú no tengas que vivir esta experiencia. Él la vivió. Y ante esta situación, mi pregunta es: ¿cuál es tu reacción? ¿Dirás como la multitud: suéltanos a Barrabás? ¿Preferimos vivir la vida que estamos viviendo sin Cristo? ¿O diremos: gracias a Dios que a través de Cristo nos hizo un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo? ¿Qué vas a decir? ¿Te dirás: Señor, perdona mis pecados,
quiero vivir una vida que te glorifique. Acepto tu muerte, tu sacrificio. Perdóname, quiero vivir ahora para ti. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, acepto tu muerte? Gracias por lo que hiciste. Póngase de pie, por favor, los que quieran decirle a Jesús, Señor, gracias por lo que tú hiciste, por ese regalo tan maravilloso de la salvación. Oremos. Padre nuestro, al mirar hacia atrás, recordamos, memorizamos y nos estremecemos por todo lo que sufriste, por ese amor que manifestaste por la raza humana, que estuviste dispuesto a morir para que nosotros podamos vivir, porque tú no quieres la muerte del impío, del pecador, quieres que viva, y por eso es que tú moriste. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Lo aceptamos. Que tu sangre nos limpie de todo pecado y que tu gracia y tu Santo Espíritu nos ayuden a vivir una vida diferente. Que te glorifique, que te honre y que cuando tú vengas podamos darte la bienvenida. En el nombre de Jesús. Amén.